Bienvenidos y bienvenidas a Mente y Aprendizaje. Editorial reflexivo. ¿Quién controla tu mente? Por Jesús Peña Vázquez. En las últimas décadas, la humanidad ha experimentado una transformación tecnológica sin precedentes. El teléfono inteligente, concebido originalmente como una herramienta para facilitar la comunicación y el acceso a la información, se ha convertido en uno de los objetos más influyentes en la vida cotidiana. Hoy acompaña cada momento del día, al despertar, durante el trabajo, en el transporte, en los momentos de ocio e incluso antes de dormir. Sin embargo, detrás de esta aparente comodidad tecnológica surge una pregunta inquietante. ¿Quién controla realmente nuestra mente? ¿Somos nosotros quienes utilizamos el smartphone? ¿O, por el contrario, existe un sistema que dirige silenciosamente nuestra atención, emociones y decisiones? Para comprender esta problemática, es necesario observar un fenómeno que comenzó a hacerse evidente alrededor del año 2012. A partir de ese momento, el uso de teléfonos inteligentes se volvió masivo entre adolescentes y jóvenes, y paralelamente comenzaron a aumentar de manera notable los casos de ansiedad, depresión y dificultades de concentración. Este cambio no ocurrió de forma gradual, sino de manera abrupta y simultánea en distintos países. La adolescencia, que durante generaciones se desarrolló en espacios físicos como la escuela, el barrio o los parques, comenzó a trasladarse progresivamente a un espacio virtual dominado por pantallas y redes sociales. De esta manera, el proceso de crecimiento personal empezó a depender cada vez más de la interacción digital. El impacto de este cambio no solo es social, sino también psicológico y neurológico. Las plataformas digitales están diseñadas para captar la atención humana mediante mecanismos que estimulan el sistema de recompensa del cerebro. Cuando una persona publica una fotografía o un comentario en una red social, entra en un estado de expectativa. Espera recibir me gusta, comentarios o reacciones. Esta anticipación activa la liberación de dopamina, una sustancia química asociada con la motivación y la expectativa de recompensa. El problema surge cuando estas recompensas son variables e impredecibles. A veces una publicación recibe mucha atención y otras veces casi ninguna. Esta incertidumbre mantiene al usuario conectado y esperando constantemente la próxima gratificación. En otras palabras, el sistema funciona de manera similar a una máquina tragamonedas. El usuario continúa participando porque nunca sabe cuándo llegará la recompensa. Este mecanismo produce consecuencias importantes en la forma en que pensamos y actuamos. El uso excesivo de redes sociales puede debilitar la capacidad de autocontrol y fortalecer respuestas impulsivas o emocionales. Con el tiempo, la mente se acostumbra a estímulos rápidos y constantes, lo que dificulta la concentración en actividades que requieren paciencia y profundidad. Leer un libro, estudiar durante varias horas o sostener una conversación prolongada puede volverse más difícil en una cultura dominada por notificaciones y contenidos breves. La filosofía también ofrece herramientas valiosas para comprender esta situación. El pensador alemán Friedrich Nietzsche afirmaba que la grandeza del ser humano radica en su capacidad de dominar sus impulsos y crear sus propios valores. Según su visión, la libertad verdadera no consiste en hacer lo que se desea en cada momento, sino en desarrollar la fuerza interior necesaria para dirigir la propia vida. Sin embargo, la dinámica actual de las redes sociales parece empujar en la dirección opuesta. En lugar de fomentar la autonomía, muchas plataformas refuerzan la necesidad constante de aprobación externa. Las personas comienzan a medir su valor a partir de la cantidad de seguidores, comentarios o reacciones que reciben. Así, la identidad personal se vuelve dependiente del reconocimiento público. Esta situación es especialmente delicada en la adolescencia, etapa en la que la identidad todavía se encuentra en formación. Muchos jóvenes desarrollan una conciencia de audiencia permanente, es decir, la sensación constante de estar siendo observados y evaluados por los demás. Como consecuencia, la autenticidad puede verse afectada, ya que las decisiones y comportamientos empiezan a orientarse hacia lo que generará mayor aceptación en el entorno digital.
Otro aspecto preocupante es la pérdida progresiva de la atención sostenida. La historia de la humanidad demuestra que los grandes avances científicos, filosóficos y artísticos surgieron gracias a la capacidad de concentrarse profundamente en una idea durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, la cultura digital fragmenta la atención en múltiples estímulos breves. Cada notificación interrumpe el flujo de pensamiento, obligando al cerebro a cambiar constantemente de foco. Esta dinámica genera un estado de distracción continua que dificulta el pensamiento profundo y la creatividad. Además de afectar la atención, la cultura digital también está transformando el lenguaje y la memoria. Los mensajes breves, los emojis y los contenidos visuales reemplazan cada vez más a la expresión verbal elaborada. Aunque estas formas de comunicación pueden ser útiles para transmitir emociones rápidas, también pueden limitar la capacidad de expresar ideas complejas. El lenguaje es una herramienta fundamental para comprender la realidad y organizar el pensamiento. Cuando el vocabulario se reduce, también se reduce la capacidad de analizar y reflexionar sobre la experiencia humana. A esto se suma el fenómeno conocido como memoria externalizada. Muchas personas dependen completamente de los motores de búsqueda y de los dispositivos digitales para recordar información. Si bien el acceso inmediato al conocimiento es una ventaja indiscutible, también existe el riesgo de que la mente pierda el hábito de almacenar y relacionar información de manera profunda. La memoria no solo sirve para recordar datos, sino que también es la base sobre la cual se construye la creatividad, el juicio crítico y la sabiduría. A pesar de estos desafíos, no todo está perdido. La neurociencia demuestra que el cerebro humano posee una extraordinaria capacidad de adaptación. Esta característica, conocida como plasticidad cerebral, permite que nuestros hábitos mentales cambien cuando modificamos nuestras conductas. Reducir el uso excesivo de redes sociales, silenciar notificaciones innecesarias y dedicar tiempo a actividades como la lectura, la conversación o la reflexión puede ayudar a restaurar la capacidad de concentración y el equilibrio emocional. En este sentido, el problema no es la tecnología en sí misma, sino la forma en que se utiliza. El smartphone puede ser una poderosa herramienta de aprendizaje, comunicación y creatividad si se usa con intención y conciencia, pero cuando el uso se vuelve automático y pasivo, existe el riesgo de que el individuo pierda el control de su tiempo y de su atención. Por ello, la pregunta central de este ensayo vuelve a cobrar sentido. ¿Quién controla tu mente? La respuesta no depende únicamente de la existencia de la tecnología, sino de la actitud que cada persona adopta frente a ella. Recuperar el control de la propia mente implica aprender a utilizar la tecnología sin permitir que ella determine nuestras emociones, nuestra identidad o nuestras decisiones. En última instancia, la libertad humana no se encuentra en la ausencia de influencias externas, sino en la capacidad de elegir conscientemente cómo responder a ellas. En una era dominada por algoritmos, notificaciones y estímulos constantes, cultivar la atención, la reflexión y el autoconocimiento se convierte en un acto de resistencia y de afirmación personal. Solo cuando somos capaces de dirigir nuestra atención y nuestras decisiones, podemos afirmar con certeza que nuestra mente, y por tanto nuestra vida, nos pertenece verdaderamente.